Hemos estado hablando acerca de la crítica que tiene Heráclito con respecto a la adquisición indiscriminada de conocimientos, como por ejemplo hace Pitágoras para forjarse una sabiduría personal, una sabiduría propia. Y ahora lo que nos vamos a meter es a profundizar un poco más en esta otra clave para poder entender cómo está concibiendo Heráclito la sabiduría. No es casual, ¿sí? No es casual que Heráclito califique a la sabiduría humana como unitaria, porque hay un grupo grande de fragmentos, que no los he priorizado, pero que cuando los vamos leyendo los podemos ir mencionando, donde Heráclito cuestiona a aquellos que tienen mucha erudición, pero poca comprensión o discernimiento. Como ya mencioné en otro momento, cuando Heráclito emplea la palabra erudición, utiliza un término griego que significa literalmente saber muchas cosas, ¿sí? El término griego es poliumathía. Un término que, como dijimos, Heráclito, este filósofo, lo va a utilizar en términos más que peyorativos para referirse a estos personajes que acumulaban saberes sin ningún tipo de comprensión. Desprecia ese presunto saber e insiste en que lo sabio es uno, es decir, es conocer una sola cosa. El prefijo poliu, ¿sí?, de poliumathía, se va a oponer al prefijo gen, que significa básicamente uno. Y acá vamos a ver esta cuestión de la polaridad, ¿no? Lo mucho contra lo uno. La noción de lo sabio o la sabiduría va a estar fuertemente ligada a esta noción de unidad. Esta otra clave para poder entender cómo está concebida en Heráclito la sabiduría, porque este fragmento la hace consistir básicamente en un conocimiento, un único conocimiento. El de un designio o plan que gobierna todo a través de todo. Esto es importante porque Heráclito presupone que la totalidad responde a un cierto orden o plan que es el resultado de una intención. Esto me parece importante también y hay que marcarlo. La sabiduría consiste en el conocimiento humano de este plan o designio que gobierna todo a través de todo. La expresión gobierna todo a través de todo también ha llamado muchísimo la atención porque algunos lo han interpretado, y no está mal como lo han hecho, como una especie de rechazo de un principio trascendente al todo que desde fuera introduciría un orden o un gobierno. De lo que se trata básicamente es de que todo es gobernado a través de todo. Hay un orden o un designio, un plan, pero en realidad ese orden y ese principio ordenador es inmanente, es inherente a la totalidad misma. También podremos traducir, ¿sí?, podríamos llegar a traducir en lugar de todo, ¿sí?, que es un masculino, por un neutro, es decir, todas las cosas. Claro, hay un designio que gobierna todas las cosas a través de todas, o sea, son las cosas mismas las que exhiben un orden, y ese orden no es azaroso, no es casual, sino que responde a un designio, responde a un plan. En conocerlo está la inspiración máxima del sabio y lo único sabio. El único conocimiento que tiene valor para Heráclito es el conocimiento de ese designio. El fragmento 8 va a ser bastante elocuente. Allí el filósofo va a decir: de cuantos han escuchado los discursos, ninguno ha llegado al punto de comprender que lo sabio es distinto de todas las cosas. Este es un fragmento muy problemático porque se ha podido traducir de varias maneras. Aquí lo tradujimos por lo sabio es distinto de todas las cosas, pero estaríamos autorizados también a traducir está separado de todas las cosas. Y en lugar de hablar de todas las cosas, esto también hay un problema porque podríamos traducirlo por todos los hombres, o todos los humanos, o todos los seres humanos. Un problema que se genera a lo largo de muchísimos fragmentos, como ya mencionamos, ¿no?, por la ambigüedad que plantea Heráclito en su escritura.
En griego, panton es tanto masculino como neutro. Y está quien lo ha interpretado como neutro y por eso lo vierte por los sabios distinto a todas las cosas, pero si alguien quiere traducirlo como masculino, los sabios distinto, o está separado de todos los hombres, de todos los seres humanos, porque entiende que panton es masculino, también es lícito. Esta ambigüedad, seguramente deliberada, como ya sabemos en Heráclito, hace posible una doble lectura de este fragmento y de muchos otros, como vamos a ver más adelante. Una que permite darle un significado, por un lado, cósmico, y otra que va a permitirle referirle al mundo de los seres humanos. Sí, o sea, Heráclito, si hubiese querido, lo hubiera mostrado sin ningún tipo de ambigüedades de significación. Lo sabio está separado de todo y de todos los hombres y de todas las cosas. Es decir, que siguiendo la lógica de Heráclito hay que entenderlo sí o sí en ambos sentidos, porque el filósofo lo que quiere es que nos sigamos manejando con esta doble forma de transmitir su discurso. ¿Cuál puede ser entonces el sentido del fragmento 108? Bueno, la referencia a aquellos de cuanto han escuchado los discursos tienen un tono bastante desdeñoso, bastante peyorativo. Acá aparece el término logos, un término que vamos a usar varias veces, pero aparece en plural, logoi. No es una referencia al principio que se debe capturar para ser sabio, sino a los discursos de los otros, de los que saben. ¿Sí? No de los que saben cualquier cosa, de los que saben muchas cosas, pero que no se han elevado a la comprensión de lo único verdaderamente sabio. Ellos no han llegado a comprender que los sabios es distinto a todas las cosas. Como que la sabiduría humana es algo raro y difícil de alcanzar, o lo sabio es un principio que se instala como trascendente frente a otras cosas, o simplemente lo sabio tiene un rango diferente. ¿Sí? Me parece que esta lectura es menos usada que la otra y menos problemática de todas las que vamos a encontrar. No falta el intérprete que sostiene que el verdadero principio de Heráclito no es tanto el logos como lo sabio, sobre todo sobre la base de este fragmento que habla de una jerarquía de los sabios que está bastante clara. En mi interpretación, no hace falta entenderlo como un principio radicalmente separado de lo humano y trascendente al mundo humano. Esto no es necesario, pero se ha interpretado así y es válido también, es decir, el texto en griego habilita esa posibilidad interpretativa, esa posibilidad de hermenéutica. Vamos a ver entonces el fragmento 50. Allí Heráclito va a decir, no escuchándome a mí, sino al discurso. Entre corchetes pongamos logos. Es sabio convenir, en griego es homologein, que todas las cosas son una. Este fragmento es clave. Aquí aparece el término que estábamos esperando. Lo que se traduce como discurso es logos. Y tenemos una primera paradoja. ¿Tiene sentido que yo diga que no me escuchen a mí, sino al discurso o a aquello que digo? Hay una ambivalencia en esto que dice Heráclito. Parece que el logos es un discurso que no es solamente el discurso de Heráclito, sino que es un discurso inherente a la realidad misma, un discurrir de las cosas mismas. Lo que está en juego acá es algo así como no se queden en la superficie de las palabras de aquello que digo, sino traten, hagan el esfuerzo de penetrar, de profundizar en el verdadero significado de aquello que digo. No basta con escuchar, sino que es necesario para el filósofo que comprendamos, que leamos un poquito más allá. Algo interesante que se pierde al traducir es que el término convenir en griego es el verbo, como ya mencioné, homologein. Quizás sea más apropiado traducirlo por homologar, porque se trata de un término, y ojo acá, de uso jurídico.
Y este es el sentido que acá tiene. Literalmente, homologein significa decir lo mismo. Lo que nos está diciendo Heráclito, si tomamos esto en cuenta, es, no escuchándome a mí, sino al logos, es sabio decir que lo que dice el logos es lo mismo que digo yo. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje del logos, en cuya captación reside lo sabio? El mensaje es, todas las cosas son una o todo es uno. Esta es la primera afirmación de un monismo explícito. Normalmente asociamos a Parménides el monismo, pero acá Heráclito está haciendo una afirmación expresamente monística, identificando a todas las cosas con uno. Utiliza la noción de uno, gen en griego, y nos dice que gen panta einai, es decir, que todas las cosas son una. Antes se nos dijo que lo sabio consiste en conocer el designio que gobierna todas las cosas a través de todo, y ahora se nos dice que consiste en captar el mensaje del logos, según el cual todas las cosas se reducen a una sola. Todo lo que hay exhibe básicamente una unidad. Es más fuerte, no es que meramente exhibe una unidad, sino que es una unidad. Los opuestos, uno y todo, de alguna manera se identifican. Estaríamos ante un ejemplo más de identidad de los opuestos, porque todas las cosas son una, lo ha sugerido antes, en la medida en que hay un plan, que hay una orden, que hay un designio, y no un acontecer azaroso ni una multiplicidad inconexa de cosas, sino que hay una unidad que hace que todas las cosas sean una. La sabiduría es un resultado de escuchar el logos y de reiterar, repetir, difundir este mensaje. ¿Sí? Este mensaje de que aunque nosotros veamos una multiplicidad, toda esta multiplicidad no son muchos, está unido, está regido por un plan. En el fondo es todo una sola cosa. Es como si Heráclito se esforzara por hacer audible un discurso que según él está ya en la realidad misma. Es como si el desenvolvimiento de lo real involucrara un lenguaje significativo. El ser humano sabio, para Heráclito, es aquel que es capaz básicamente de descifrarlo. Y el filósofo no hace otra cosa que intentar hacer audible ese logos. Heráclito se posiciona así en una especie de predicador de este logos que subyace a todo lo real. En el próximo video vamos a volver al fragmento 1. Nos vamos a interiorizar más en la noción del logos y vamos a ver cómo Aristóteles quedó muy pero muy confundido al percibir la ambigüedad de Heráclito. Te espero en el próximo.